¿Cómo están, muchachos? Hoy día vamos a tratar el tema de la comunidad primitiva en el mundo. Una época también conocida como la Edad de Piedra, que trata sobre los primeros hombres que habitaron el planeta. Los primeros hombres desde los inicios del hombre. Y bueno, estaríamos preguntándonos, ¿no? Ya que vamos a justamente hablar de los primeros hombres, ¿consideras tú que los primeros hombres eran como nosotros? ¿Los primeros hombres eran así como tu profesor que ves aquí? Miren, por ejemplo, miren esta belleza, tu profesor, ¿no? Ya. Esta belleza es Homo sapiens. Homo de la especie sapiens. Sin embargo, este Homo sapiens es el resultado de un proceso largo de millones de años. No siempre ha sido así los seres humanos. Entonces, lo que ha habido es todo un proceso de evolución, un proceso llamado de hominización, de hombres con aspectos más simiescos hasta evolucionar al hombre actual, al hombre moderno, que es una especie específica, ¿no? Y vamos a conocer en esta clase otras especies humanas que ha habido y que en el proceso de millones de años, de miles de años, se han extinguido. Lo que sí queda claro es que hoy día la única especie humana que existe es la nuestra, los Homo sapiens. Pero no solamente vamos a ver su proceso de transformación biológica, psíquica, morfológica, sino también hay que ver lo más importante, cómo vivían, a qué se dedicaban para conseguir su comida, qué creían, qué ideas tenían, qué pensamiento tenían. Eso es lo más valioso, lo más importante de conocer en esta época. Lo de Edad de Piedra también ese término se justifica porque se encuentra que lo más importante, el material más importante que usaron para trabajar sus herramientas fue el uso de la piedra. Entonces, sin más preámbulos, la comunidad primitiva la definiríamos como esa primera etapa, ¿no? Esa primera etapa donde los hombres establecen un tipo de organización socioeconómica, tanto para comer como para vivir, ¿no? Esa es una organización socioeconómica, ¿no? Lo que habíamos aprendido en la división científica de la historia, en la periodización científica de la historia, que fue el tema anterior. Entonces, desde esa visión científica estaríamos viendo que la primera forma de organización socioeconómica fue esta Edad de Piedra o comunidad primitiva, basada en el colectivismo del trabajo y en la ausencia de propiedad. No había propiedad privada. Más bien, el proceso de desarrollo va a dar surgimiento a la propiedad privada. Y cuando surja la propiedad privada, estaremos hablando del inicio de la decadencia de esta época primitiva. Una época en la que había abundancia o escasez de comida. ¿Qué creen ustedes? La época primitiva, los primeros hombres, los hombres primitivos, ¿tenían una economía de abundancia o de escasez? No, profesor, que había abundancia porque éramos pocos. Y eso es incorrecto. El hecho de que, obviamente, comparando a los 7.000 millones de habitantes que hoy día tiene la Tierra, en esa época, ¿no? Lo más probable es que la población mundial sea poco numerosa, ¿no? Y sea mínima, ¿no? Sin embargo, eso no significa que había más comida para los hombres. Era una economía más bien de escasez, una economía de subsistencia. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Y es que el mismo modo de vida que encontramos en estos habitantes nos lleva a la deducción de una economía de escasos alimentos. ¿Qué tipo de vida, profesor? Y es que ellos llevaban una vida errante, una vida deambulante.
¿Cómo se llama ese tipo de vida en la que el hombre no tiene todavía un lugar fijo, no construye casas, no se queda a habitar en un determinado territorio, sino que constantemente está deambulando? Ese tipo de vida se llama la vida nómada. Y justamente lo nómada no era decisión o voluntad de los hombres de esa época, sino el nomadismo fue resultado de su economía de escasez, una economía que a la rejusta le alcanzaba para sobrevivir. Por eso decimos acá una economía de subsistencia. Estas abreviaturas es la que vamos a aprender a lo largo de la clase. Mira, pónchame aquí, pónchame aquí. S significa características económicas, ¿no? Vamos a ver unas generalidades en el aspecto económico. ¿Qué significará S o C? Generalidades en el aspecto social, generalidades en el aspecto político y el aspecto cultural. Así vamos a abreviar nuestro esquema de la pizarra para entender mejor lo que yo voy a estar explicando. Entonces, la economía era de subsistencia porque a las rejustas a los hombres les alcanzaba o conseguían lo necesario para sobrevivir. Ya que si imaginamos que los hombres tuvieron abundancia de comida en un solo lugar, ¿tú crees que hubiera sido necesario que sigan deambulando? Si tú tienes comida de sobra y sabes que mañana vas a encontrar comida allí, ¿tú crees que te vas a ir por ahí a buscar comida? No, pues, serías un reverendo ingenuo. O sea, porque ingenuamente pues te irías abandonando la comida que tienes ahí y padecer el deambular y el cansarte buscando comida no tendría sentido. Socialmente, los hombres desarrollaron una agrupación comunitaria en la que no había diferencia de clases, en la que no había estatus sociales de dominadores o de dominados o gente privilegiada que va a ser mantenida por otro. Eso no había, era una sociedad igualitaria, no existían las diferencias sociales, las diferencias que desarrolla justamente la economía diferenciada entre pobres y ricos, eso no había, ¿no? Todos participaban del trabajo y todos se trataban de iguales, ¿no? Por eso se le llama una comunidad igualitaria, ¿no? Donde la rivalidad, justamente también resaltábamos esto en la clase pasada, desde la visión pues científica de la historia, la rivalidad, al no haber esa oposición de hombre con hombre, la rivalidad era contra la naturaleza, a quien se la debía ir conociendo cada vez más para arrancarle la comida, ¿no? Y obviamente la naturaleza, poco conocida al principio, va a ser agresiva con los hombres, ¿no? Políticamente hay la ausencia del Estado, no existe Estado, y vamos a entender esto, ¿no? Así como te he dicho también que el surgimiento de la propiedad privada va a dar muerte a esta sociedad comunitaria, también el nacimiento del Estado, que vamos a entender que es el resultado también de la propiedad privada, también va a dar muerte a esta época colectivista, va a dar fin a esta época gregaria, solidaria, de hombres que vivían en unas comunidades igualitarias, ¿no? Lo que culturalmente resalta a lo largo de toda esta época primitiva es la elaboración de armas en base a lo que más abundaba, ¿no? Que era la piedra. Su tecnología lítica es lo que resalta en estos hombres. Y el mejoramiento de esas técnicas para elaborar sus herramientas es lo que también demuestra cómo el hombre va avanzando y cómo también eso es representación de su transformación psicológica, de su crecimiento cerebral y el desarrollo de sus ideas, ¿no? Bueno, para ver todo esto, entonces, todo este desarrollo, la época primitiva se divide en 3 etapas. Vamos a ver las etapas de la época primitiva. La primera etapa, el paleolítico,
La segunda etapa, el mesolítico. Y la tercera etapa por allá, el neolítico. ¿De dónde provienen los términos? Paleolítico viene de voces griegas, donde paleo significa antiguo y litos significa piedra. Entonces ayúdame a ver, traduce. Paleo, antiguo, litos, piedra, ¿no? O sea, paleolítico quiere decir la etapa de la piedra antigua, la etapa más antigua de la historia. Neolítico, neo es nuevo, litos es piedra, ¿no? Entonces mira por acá, a ver, ¿me sigue la cámara? Neolítico, piedra nueva, que también hace alusión pues a la piedra pulida, a un mejoramiento en las técnicas de trabajar estos materiales, ¿no? Y mesolítico aludiría a la etapa del medio, ¿no? Porque meso en griego significa medio, ¿no? La etapa central, la etapa de transición. Hay que entender que esto es el proceso histórico, las etapas históricas de este primer gran periodo, ¿no? Edad de piedra, ¿no? Estas son las etapas históricas, los subperiodos, podemos decir, ¿no? Sin embargo, también el hombre ha transitado, o la tierra ha transitado, por etapas climatológicas que determinan e influyen en la vida de los hombres. Por ejemplo, casi todo el paleolítico coincide con una época de intensos fríos, una época de muy bajas temperaturas, conocida como la era del hielo, cuyo nombre científico sería el periodo del Pleistoceno. Entonces, el periodo del Pleistoceno es una larga época que coincidiría con el surgimiento de la especie humana, del género humano, mejor no nos referiríamos, la aparición del género humano, porque dentro del género humano hemos dicho que hay varias especies humanas. Entonces, esto habría empezado aproximadamente hace 2 millones de años. 2 millones de años. De alguna manera está relacionado la caída de las temperaturas a nivel planetario con el surgimiento de los primeros hombres, ¿no? Hace 2 millones de años, entonces, la Tierra se llena las temperaturas bajan mucho y la Tierra se llena de hielos, ¿no? Gran parte de la Tierra se congela. Incluso un poco más de la cuarta parte, podemos decir, del planeta estuvo congelado. ¿Hasta cuándo más o menos dura la época de hielo? Más o menos estamos hablando hasta los 10.000 antes de Cristo. Más o menos retrocede 12.000 años desde ahora y vas a ver que iba terminando esa época de bajas temperaturas y poco a poco iba habiendo chispazos de calentamiento terrestre, conocido como el Holoceno, que se prolongaría hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Pues bien, ya más o menos vamos a ir relacionando que esos cambios climáticos, te pregunto, ¿repercutirán en la vida de los animales? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? Pues claro, ¿no? Porque muchos animales que se habían adaptado a esos intensos fríos, pues van a terminar extinguiéndose, porque la adaptación excesiva les va a jugar una mala pasada al momento que las temperaturas se vayan elevando. Y esa repercusión de los animales traerá o no traerá consecuencias en la vida de los hombres. Y ahí tenemos que analizar toda una serie de cambios que va a sufrir el hombre en esa etapa. Pero bien, ahora regresemos pues al Paleolítico, ¿no? La etapa más antigua y la etapa más duradera, la más larga. Porque si tú ves ahí, si te estoy diciendo que la era del hielo coincidió con el periodo del Paleolítico y la era del hielo acabó hace recién 10.000 años, entonces estamos hablando que el Paleolítico se habría dado durante
1.990.000 años, ¿no? Durante 1.990.000 años. Del Mesolítico para aquí hasta el día de hoy, solamente habrían unos 12.000 y pico años, ¿no? Entonces, esta es la etapa más larga. ¿A qué se dedicaban los hombres económicamente para vivir en esa primera etapa de la historia, ¿no? Paleolítico? ¿A qué se dedicaban los hombres? Su vida, entonces, es una vida de arrancarles la comida a la naturaleza. Esa forma de economía se llama depredador, o sea, depredan la naturaleza. ¿Qué actividades representan esta depredación? Por ejemplo, aquí, mira acá la abreviatura: caza, pesca, recolección. Incluso la cacería va a ser resultado de todo un aprendizaje y todo un desarrollo de técnicas. El hombre al principio empezará a cazar pequeños animales. Incluso no es fácil cazar pequeños animales, entonces lo más fácil es comer lo que otro animal ha cazado. Entonces, antes de la cacería incluso estuvo el hombre vinculado a prácticas de carroñería, y poco a poco va a ir desarrollando la cacería de los pequeños animales hasta llegar a la cacería de grandes animales, ¿no? Y eso también es reflejo de las herramientas que van a ir mejorando, ¿no? Bien, socialmente, ¿cómo se organizaban esos hombres? ¿Cómo vivían en esa primera etapa? Formaban pequeños grupos, pequeñas bandas, que no pasaban de las 25 personas. ¿Por qué no podían ser muy numerosas estas bandas? ¿Por qué? Porque justamente su economía era de escasez, su economía depredadora era de subsistencia. No podían darse el lujo de participar, de congregar mayor número de integrantes, porque la comida no iba a alcanzar. Entonces, incluso las bandas tenían la peculiaridad de ser agrupaciones sin necesariamente tener vínculos sanguíneos. Simplemente la necesidad de protegerse y de colaborar en grupo para conseguir la comida era lo que unía a estas agrupaciones humanas. De alguna manera eso va a ir desarrollándose. Por eso que de las primeras bandas vamos a ir viendo cómo el hombre va creando otro tipo de organizaciones. Clanes en el Mesolítico, tribus en el Neolítico, va a ir desarrollando. Bueno, las bandas llevaban un tipo de vida nómadas, y ya hemos explicado, pues mencionábamos que el nomadismo es resultado de tu vida económica, ¿no? No pueden ser sedentarios porque justamente la comida era escasa, y al ser la comida escasa empujaba al hombre a estar constantemente deambulando en busca de comida. Desde muy temprano en el Paleolítico, poco a poco se va dando una división natural del trabajo. Quiere decir que, si bien es cierto, todos participan de la actividad económica, el que no trabaja, el que no participa, no va a comer, no le van a dar. Pero dentro de esta participación hay una diferencia de tareas. La naturaleza divide las tareas dentro de la época primitiva. Lo más probable es que los hombres se dediquen a cazar y las mujeres no es que se queden a esperar que les traigan la comida, sino la mujer también tenía un rol muy importante en la producción de la banda. Bueno, en la generación de comida. Si bien es cierto, la mujer no se dedicaba a cazar, pero se dedicaba a la recolección, que es una actividad que incluso los especialistas dicen que solventaba más del 80% de la dieta de las bandas primitivas. O sea, la mujer cumplía un rol importante en la manutención de la banda primitiva. Ahora, ¿por qué la mujer no iba a cazar? Y es ahí donde vamos a entender esta división natural del trabajo.
¿Por qué la mujer no iba a casar? A ver, tú chica, respóndeme, ¿por qué la mujer no iba a casar? ¿Porque es más débil? ¿Porque la mujer es más delgada? No, eso no son los argumentos. La mujer, para empezar, no es débil, y la mujer primitiva tampoco es delgada. Es muy probable que esa mujer esté, bien robusta, ¿no? La ingesta de carne, ¿no? A medida que se van moviendo cazadores, esas bandas van a comer más carne, van a comer más alimento, y eso la va a robustecer. Sin embargo, la mujer tiene una limitación. ¿Y la limitación cuál es? Justamente el embarazo. El embarazo la va a limitar de alguna manera a la mujer, porque no podemos imaginar una mujer embarazada con 8 meses y yendo ahí a cazar, imagínate a un mastodonte, ¿no? A una mastodonte, a esos tipo elefantes, ¿no? Lanudos, ¿no? Gigantes, ¿no? Lo que en tu dibujo, ¿te acuerdas cómo se llama? Mani, ¿no? Mani, ¿no? Así. Entonces no podemos imaginar una mujer de 8 meses con su lanza yendo a participar en la cacería de Mani, ¿no? Quizás su participación es más secundaria, ¿no? que principal, ¿no? Llevar el embarazo, y ahí no acaba, ¿no? Luego hay que dar a amamantar a los niños, y luego alguien los tiene que ver, ¿no? Entonces, esa retención por el embarazo y por la época, pues, de hacerle mamar al niño, es lo que de alguna manera la limita a ella en la cacería y permite una división natural, o genera una división natural del trabajo, ¿no? Bien, vamos a ver algunos hechos que se van dando, ¿no? Como parte del proceso dentro de este paleolito. Entonces decíamos que en esta etapa más larga, desde que aparece el género humano hasta el desarrollo de esta especie que ves aquí, ha habido todo un proceso de cambio morfológico, anatómico, psicológico, a todo ese proceso de cambio que ha ido generando primero la aparición del género Homo y luego el desarrollo del mismo género Homo hacia otras especies hasta llegar a esta especie moderna. A todo ese proceso, ¿cómo se le llama? El proceso de hominización. Pero como decíamos al inicio, no solamente nos interesa esas transformaciones morfológicas, anatómicas o psicológicas, sino también nos interesa cómo estos cambios repercutían en su vida social y económica. Para ver eso, porque la historia le interesa enfocar eso, la época del Paleolítico se divide en 3 subetapas: el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. Primero hay que olvidarnos de esa imagen clásica, esa imagen frecuente que todo el mundo ha tenido que ver en algún libro, texto escolar o en algún afiche de publicidad o del periódico, qué sé yo, esa imagen de hombres cuadrúpedos, ¿no? Mejor dicho, de seres simiescos, cuadrúpedos, que se desplazan con sus brazos apoyándose al suelo, y cómo la evolución se va dando hasta hombres altos y erectos, que vendría a ser el Homo sapiens, ¿no? Eso no es así, ¿no? No es tan correcto esa imagen, ¿no? Porque desde que apareció el género Homo, o sea, desde que apareció, incluso antes del género Homo, desde que aparecieron los primeros homínidos, que son nuestros ancestros, ya el desplazamiento lo hacían de una manera bípeda y ya eran erectos, ya eran erguidos y se desplazaban en 2 pies desde los homínidos más antiguos. O sea, si el género Homo apareció hace 2 millones de años,
Sus ancestros, los homínidos, nuestros ancestros, vienen desde hace 7 millones de años. Y una característica de esos ancestros, que justamente va a dar resultado a la aparición del hombre, es el desplazamiento bípedo, el bipedismo. Y por lo tanto esos homínidos ya caminaban erguidos, ¿no? Entonces esa imagen de seres simiescos, cuadrúpedos, es una imagen errónea, ¿no? Ahora, de esos homínidos que se van a ir desarrollando, lo que sí, por eso digo que no es tan incorrecto del todo, ¿no? Esa parte de mostrarnos seres inclinados, eso es lo incorrecto. Pero eso sí, ¿no? O sea, son los primeros hombres, son bípedos, caminan erguidos, pero son más pequeños y de cerebros más reducidos, ¿no? Hay varias cosas que van cambiando, ¿no? A todo ese proceso de cambios del cerebro, anatómicos. Entonces todo ese proceso es lo que vamos a estudiar aquí, ¿no? No desde los primeros homínidos, sino que desde el surgimiento del género humano. Entonces, para eso el Paleolítico inferior, por ejemplo, alude a las especies humanas más antiguas, las especies humanas. La primera especie humana más antigua es el Homo habilis. El Homo habilis. El Homo habilis, obviamente su cerebro es más pequeño. 700 centímetros cúbicos de capacidad craneana comparado con nosotros, el Homo sapiens, que llegamos a tener 1400 en promedio, 1400 centímetros cúbicos de capacidad craneana, casi 1,5 kilos, ¿no? Casi 1,5 kilos de cerebro, ¿no? Y el Homo habilis hasta menos de la mitad, ¿no? Menos de la mitad del hombre actual. Sin embargo, ese Homo habilis, que todavía tiene un aspecto simiesco, eso sí no lo vamos a negar. Tal como, por ejemplo, quiero que miren esta imagen, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en esta imagen tú observas los cambios que se van produciendo en el cráneo humano, ¿no? Vemos, por ejemplo, el cráneo A, cráneo B y cráneo C, ¿no? ¿Cuál será del Homo habilis? ¿Cráneo A, cráneo B o cráneo C? Cráneo A. Y es que el cráneo A, esa forma que tiene de la mandíbula más prominente y de la cara hacia adelante, eso se llama prognatismo y nos daba obviamente una apariencia más simiesca. A pesar que el Homo habilis tiene una apariencia de simio, ¿qué es lo que lo hace que lo consideremos ser humano? ¿Qué es lo que ha hecho que se gane el título del primer hombre? Es el razonar, el pensar, resultado de todo un proceso de hominización. Profe, ¿y cómo se demuestra de que ese hombre pensaba? Y es que se encuentran las herramientas de piedra. Cada golpe que esa piedra tiene para buscarle un filo, para cortar algo, ha tenido que hacerlo el hombre que ha pensado. Ese ser ha pensado. Cada golpe que le arrojaba la piedra, estaba él buscando un objetivo. Se había planteado un objetivo. Y ese razonamiento es lo que nos da la categoría de seres humanos, ¿no? Y eso nos diferencia, ¿no? De repente de todos los animales, ¿no? El razonar, el pensar. Sin embargo, esas herramientas obviamente son bastante toscas, conocidas como la peblecultura o la cultura de los guijarros. ¿Qué es un guijarro? Un guijarro alude a esas piedras redondas que encontramos en los ríos, ¿no? En algunos lagos, ¿no? En las orillas, esas piedras redondas que debido a su fragilidad son escogidas por esos primeros hombres para resquebrajarlas y obtener algunos filos, es la llamada peblecultura, ¿no? En el Paleolítico inferior también estuvo viviendo el Homo erectus en esa etapa. El Homo erectus, que es la evolución, ¿no? De los Homo habilis, ¿no? El Homo erectus
ya es un cazador, ¿no? Ya tiene unas herramientas más sofisticadas, ¿no? Es probable que tenga unos palos que ha sacado punta, unos palos especiales que ha seleccionado y que le ha sacado punta con esas herramientas de piedra tipo hachas, ¿no? Que se les conoce como bifaciales también, y que con eso se ha dedicado a cazar pequeños animales. Pero algo que se resalta del Homo erectus es el uso del fuego, por ejemplo. Sin embargo, el Homo erectus usaba fuego, manipulaba fuego, pero no lo producía. ¿Qué diferencia entre que lo produzca y solamente lo use? Es que el Homo erectus solamente usaba el fuego que él lo encontraba de manera natural. Llámese pues de residuos de alguna erupción volcánica, alguna tormenta eléctrica que ha ocasionado un incendio espontáneo, y de ahí conseguía el fuego eléctrico. Dime todo lo que le puede favorecer el fuego. El fuego fue un gran descubrimiento del ser humano que va de alguna manera cambiar varios aspectos de su vida. ¿El fuego para qué va a servir? Uno, para cocinar los alimentos. Y la ingesta de alimentos cocidos también va a generar una transformación de nuestra morfología interna, de nuestra anatomía. Porque ya no vamos a necesitar de repente mayor desgaste físico al momento de ingerir hierbas, raíces, ¿no? Tallos duros, ¿no? Entonces la ingesta de carne cocida es una comida más blanda que va a generar que transformemos también nuestro organismo. Gracias a ese ahorro de energía, el Homo erectus pudo dar mayores caminatas, resistir caminando mayor cantidad de tiempo, y esa característica fue lo que muy probablemente le permitió salir de África. No hay evidencia de Homo habilis en otros continentes. En cambio, se ha encontrado evidencia de Homo erectus en Asia y en ciertas partes de Europa Oriental, ¿no? Entonces fue el primer hombre migrante, el primero que salió de África. En el Paleolítico Medio, mira por acá, a ver, por acá sígame, en el Paleolítico Medio, ahí tenemos al Homo neanderthalensis. También, obviamente, si el neanderthalensis se tropezara con nosotros en el Metropolitano, lo vistiéramos con saco y corbata, de todas maneras sería curioso y la gente lo miraríamos raro. Si bien es cierto, no tiene el aspecto siniestro que tenía el Homo habilis, que te dije, el prognatismo, la cara tirada hacia adelante. Es distinto a nosotros el neandertal, ¿no? Por ejemplo, el neandertal no tenía frente, su frente es achatada hacia atrás, no tenía mentón, esto que le llamamos barbilla, también la barbilla la tenía hacia atrás, ¿no? Algo así como el rostro de los Simpson, imagínate, ¿no? Y esas características quizás nos llamaría la atención, pero eso no lo hace un ser torpe y grotesco, ¿no? Como a veces se los pinta en algunos museos, ¿no? Más bien es un hombre que desarrolla las técnicas líticas, ¿no? Por ejemplo, el neandertal ya maneja una lanza bastante sofisticada con la que se dedica a la caza de grandes animales, a esa industria de lanzas con puntas bastante peculiares para poder atravesar el pellejo y la carne de estos grandes animales. A esa tecnología se le conoce como tecnología musteriense. Lo del nombre viene por el lugar del hallazgo en Francia, ¿no? Y de allí los especialistas cogen el nombre, ¿no? Lo de Peuple Culture en la época del Paleolítico Inferior, lo de industria musteriense en el Paleolítico Medio, y ya el neandertal produce fuego, él ya produce, ¿ya? Entonces es muy probable que el neandertal consolide lo que es la vida troglodita, la vida cavernícola.
Si bien es cierto, Habilis y Erectus pudieron haberse tropezado con una cueva, una caverna que les habría permitido cobijarse del frío, es muy probable también que no lo usen frecuentemente. ¿Por qué? Porque dentro de la caverna, ¿qué crees que siempre se va a encontrar? Algún animal gigante peligroso, un oso perezoso gigante que va a salir y lo va a botar a estos hombres. Pero el Neandertal, al producir fuego, entra con su fuego ya y con sus armas más sofisticadas, entra a la caverna. Y cuando el oso perezoso salga, el Neandertal simplemente se va a enfrentar a ellos y los va a botar. Se da la consolidación entonces de la vida troglodita, de la vida cavernícola. El uso de un lenguaje articulado ya es también comprobado en los Neandertal, y esto obviamente es el desarrollo también de su mayor socialización que están desarrollando ellos, ¿no? El mismo hecho de la cacería de grandes animales los ha llevado a necesitar un tipo de comunicación para coordinar esa cacería. Ya el Neandertal entonces muestra un lenguaje articulado. Y algo que resalta de los neandertales es los primeros entierros que realiza, que es resultado también de todo un desarrollo cerebral. Habilis, su compañero de banda, moría y probablemente lo dejaba abandonado. Homo erectus, su compañero de banda, moría y se ha descubierto incluso hasta canibalismo de Homo erectus. No es frecuente, quizá también el resultado de la escasez aguda que hay de comida en esta primera etapa, pero se come a su compañero. Neandertal no, Neandertal lo entierra. Eso no es casual, es el resultado de mayor desarrollo cerebral. El hombre ya genera sentimientos, genera ideas. Neandertal no es que lo haya enterrado, ha hecho un hueco y lo ha tirado ahí nomás. Neandertal ha hecho un ritual. Han estado ahí con su lanza, posiblemente bailando. Bunga, bunga, bunga. Han echado tierritas de colores que han traído de otros lugares en forma de ofrendas. Le han dejado ahí una pierna de Mani en su entierro. Le han dejado su lanza también. ¿Por qué le han dejado su lanza en el entierro y una pierna de Mani? ¿Qué está creyendo Neandertal? Que su compañero, ese compañero que los ha acompañado en todos los días de cacería, tiene una vida en otro lado. Por eso le han dejado su pierna de Mani para que coma. Entonces hay una idea religiosa de una vida en el más allá. Los entierros de neandertales expresan ideas mágico-religiosas, resultado de todo un desarrollo cerebral. Y allá, por los 40.000, 45.000 años, los sapiens llegan a Europa. Y de ahí el error de llamar, identificar a los Homo sapiens como cromañones o hombres de Cromañón. Frecuentemente conocido, identificado, relacionado al sapien con el hombre de Cromañón, bueno, es de alguna manera un pequeño error, ¿no? Un pequeño error que tiene cierta intencionalidad, siempre los europeos veíamos, ¿no? ¿Por qué? Cromañón es una cueva allá en Francia, la cueva de Cro-Magnon, y allí fue encontrado un resto humano de sapien más antiguo para esa época, ¿no? Para esa época, pues, de los inicios del siglo XX, se encontró que esos cromañones antiguos tenían 40.000 años, 40.000 años de antigüedad. Para la época era lo más antiguo que se conocía. Pues bien, con ese sustento fósil se identificó al cromañón francés como la expresión de toda la especie moderna. Homo sapiens se identificó con Cromañón. Hoy día eso sería un gravísimo error, porque los sapiens no tenemos una antigüedad de 40.000 o 45.000 años. Los sapiens somos más antiguos. Los sapiens han surgido allá en África Oriental, entre los 200.000 y los 250.000 años,
Y eso ya está probado con fósiles que mediante técnicas de datación cronológica arrojan esa antigüedad. Los fósiles más antiguos están en África, por lo tanto a África se le conoce como la cuna de la humanidad. Y esto sería un error, y decimos intencional porque obviamente detrás de esto hay cierta intención, siempre los europeos, de identificarse como los que representan al hombre moderno, ¿no? Qué bonito que el hombre moderno esté representado por un francés, pues, ¿no? Bueno, a nivel de su tecnología lítica, ellos ya poseen un arco y flecha, usan arpones hechos con materiales de hueso ya más fino, materiales de asta para sus arpones y otros, ¿no? Pero lo que más resalta del Sapiens es el arte, resultado de un mayor desarrollo cerebral. Arte rupestre y arte mobiliario. El arte rupestre. Aquí les voy a mostrar una imagen. A ver, miren la imagen. ¿Qué ven aquí? Miren, arte rupestre. Esta imagen que estamos viendo aquí, que están viendo ustedes en la pantalla, es perteneciente a una cueva en España, la cueva de Altamira en España. Y el animal que ven allí es un bisonte, una especie de toro gigante, ¿no? La pregunta para ustedes es, ¿para qué pintaban eso en la cueva? A ver, ¿para decorar la cueva? Profesor, para enseñar técnicas de cacería a los nuevos muchachos, a los novatos. ¿Para enseñar técnicas de cacería? ¿Documentaban su vida cotidiana? O sea, ¿tú crees que los sapiens estaban dejando una documentación para las generaciones posteriores? ¿Se portaban como un Heródoto, dejando evidencias para la historia conscientemente? No, muchachos. Es pedirle mucho a los sapiens que tengan conciencia histórica. Si bien es cierto, esos animales que aparecen en la pintura rupestre son lo que frecuentemente pues ellos se dedican a cazar o se enfrentan a estos animales, si bien es cierto, la pintura rupestre refleja su vida cotidiana, pero ellos no lo han plasmado con el objetivo de dejar un mensaje para las generaciones posteriores, ni con el objetivo de enseñar técnicas de cacería a los muchachos novatos, mucho peor con el objetivo pues de decorar la cueva o de pasar el tiempo, ¿no? Que estaban aburridos, arte por arte. No, ellos pintaban esto, muchachos, ¿por qué? Porque hacían un ritual con la pintura rupestre. Recuerda que son hombres primitivos. Recuerda que ellos todavía seguían por la magia, por las creencias mágicas. Lo más probable entonces es que ellos, al pie de la pintura, hagan una especie de ritual. Un ritual invocando a las fuerzas sobrenaturales para que los acompañe en la cacería y les vaya bien, tengan un día productivo en la cacería. Por eso hemos puesto aquí que es una magia propiciatoria. El objetivo es hacer magia que propicie una buena cacería. ¿Ya? ¿Ya lo saben? Pero también hay arte mobiliario, arte que puede movilizarse, que puede transportarse, ¿no? La pintura rupestre queda plasmada ahí en la cueva, ¿no? Y la cueva, recuerda que va a ser abandonada, ¿no? Porque esos hombres eran constantemente nómadas, ¿no? El arte mobiliario posiblemente sí lo llevan consigo. Y aquí lo que caracteriza más es la famosa Venus paleolítica. A ver, vamos a ver acá, miren acá la imagen, ¿ya? La Venus paleolítica, ahí está. Miren la Venus paleolítica, ¿ya? Ya, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Profe, mi tía, no es tu tía, ¿ya? ¿Qué ves aquí? A ver, esta mujer que ven aquí, esta mujer, esta belleza del paleolítico, porque este es lo que el hombre consideraba digno de llevar al arte. ¿Qué ven aquí? O sea, ¿qué parte de la mujer lo han exagerado? Tal como ves en la figura, está
nítidamente pronunciado sus pechos, su abdomen, sus caderas y hasta la vulva, ¿no? La parte de la vulva, ¿no? De los genitales de la mujer, ¿no? ¿Por qué? El rostro no aparece, si te das cuenta. No les interesa el rostro. ¿Qué crees que están buscando resaltar? ¿Por qué hacer más exuberante, más pronunciado los pechos, el abdomen? A ver, las chicas que me están viendo, ¿cuándo se le hincha demasiado los pechos a la mujer o estas partes del cuerpo, el abdomen, las caderas y la vulva? Pues cuando estás embarazada. Estas mujeres del Paleolítico Superior plasmadas en estas obras de arte no es más que la representación de un culto a la fertilidad y un culto a la maternidad. El hombre del Paleolítico a quien admira es a la mujer fértil, a la mujer que trae los nuevos miembros de la banda, los futuros cazadores. Entonces, como el cazador es importante en la economía de esos pueblos, en la economía de esos grupos, entonces es valorado su aporte en la mujer. Visto estos aspectos más resaltantes de cada especie humana, llegamos así a los fines del Paleolítico y al ingreso a una nueva etapa, al Mesolítico. El Mesolítico coincide con cambios climáticos hace 10.000 años antes de Cristo. Para esa fecha, la única especie humana, escúchame bien, la única especie humana sobreviviente en la Tierra es la sapiens. Todas las demás especies, el neandertalensis, el erectus y los habilis, se han ido a la misma extinción. O sea, hacia 10.000 antes de Cristo no existe ninguna de las otras especies más que el sapien. La última que se extinguió fue el neandertal, fue la última que incluso convivió con los sapiens en Europa durante 15.000 años, ¿no? Desde la llegada de los sapiens que te dije hace 45.000 años hasta hace 30.000 años que se extinguieron los neandertales, más o menos alrededor de 15.000 años convivieron. Dime, entonces, los cambios climáticos, vamos a poner aquí, bueno, no, aquí está plasmado, ¿no? Los cambios climáticos, dime, ¿repercuten o no repercuten en la vida de los animales? ¿Qué pasa con los grandes animales como Mani que se habían adaptado excesivamente a esas bajas temperaturas? Pues el calentamiento, el alza de la temperatura le jugará una mala pasada. Al no poder adaptarse, terminarán muchos de esos animales lanudos, rinocerontes lanudos, mamuts lanudos y grandes otros animales como el megaterio, ¿no? Que es el oso perezoso gigante, todos ellos se van a extinguir. Pero al extinguirse se va a generar lo que se llama una crisis de la cacería, porque eran alimento de esos hombres. Y al generarse esta crisis, ¿quién crees que ahora con más fuerza se va a convertir en la protagonista de la alimentación del grupo? ¿Quién ya jugaba un papel protagónico en alimentar al grupo? Te dije, pues la mujer y su recolección. Y es así como esta situación crítica va a empujar a nuevas adaptaciones de esos hombres de esa época, ¿no? La recolección se convierte en la actividad más importante desarrollada por las mujeres y ahora también por los hombres, ya que la cacería está en crisis. Una recolección intensiva, y esa recolección intensiva es lo que va a dar surgimiento o lo que va a dar condiciones para el descubrimiento de algo. Al ser intensiva la recolección, los hombres se vuelven más observadores.
observan el ciclo biológico de las plantas, van conociendo cada vez más la planta, cómo crece de semilla, tallo, se hace árbol y da frutos. Tiene todo un ciclo biológico. Lo mismo los animales también. La cacería indiscriminada se va a ir convirtiendo poco a poco en una cacería selectiva. La cacería de los grandes animales va a ir desapareciendo y va a dar paso a una cacería de pequeños animales. Y se va a intensificar esto. Obviamente, cazar pequeños animales va a ser más difícil. Son más escurridizos quizás, ¿no? O se necesitan nuevas técnicas para cazar estos animales más escurridizos. Bueno, esa observación del ciclo biológico, esa mayor observación del ciclo biológico de los animales y las plantas nos va a llevar a grandes descubrimientos. Probablemente la mujer fue la que en esa actividad intensa de recolección se dio cuenta que una semilla que caía en tierra húmeda crecía planta. Entonces eso es lo que van a empezar a observar los hombres. La semilla se convirtió en una pequeña plantita. Miles de años pasaron y debido a esta situación peculiar que está llevándonos la naturaleza, está empujando al hombre siempre presto a nuevas adaptaciones, ¿no? A nuevos retos. Y esta intuición de que había alguna relación entre la semilla, la humedad y la tierra es lo que va a empujar a mujeres y a hombres a tratar de imitar lo que pasa en la naturaleza, arrojando semillas en la tierra húmeda, intuyendo de que va a pasar algo al interior que va a originar la planta. Dime, ¿están sembrando o no están sembrando? Con sus manos agarran las semillas de los frutos que comen y lo ponen dentro de la tierra húmeda. Están sembrando. ¿Están produciendo o no están produciendo? Están produciendo. ¿Es agricultura o no es agricultura? No es agricultura. A ese tipo de siembra rústica, ¿cómo se le llama? A ver, pónchame aquí la cámara, mira, pónchame aquí. ¿Cómo se le llama a ese tipo de agricultura rústica, no? O a ese tipo de siembra rústica, mejor dicho, ¿no? La horticultura. No es agricultura, es horticultura. La práctica y el desarrollo de esta nos va a llevar a la agricultura. Pero en esta etapa, todavía rústica, todavía con la mano, sin el uso de técnicas y herramientas sofisticadas, se le llama horticultura. Lo mismo va a pasar con la ganadería, que va a ser el resultado de un proceso lento de desarrollo del inicial pastoreo, que no es otra cosa que al conocer el ciclo biológico de los animales, el hombre se da cuenta que es mejor forzarlos a permanecer a su lado, en corrales posiblemente, ¿no? Al darse cuenta que las hembras preñadas son más fáciles de cazar, al darse cuenta que en su vientre se desarrolla un feto, que una cría, que posteriormente es más agradable su carne y más suave, entonces el hombre va a concluir que en lugar de matar a todas las hembras preñadas, mejor las metemos en cercos, en corrales. Y no solamente nos comemos a la madre, sino también nos comemos a la cría. Eso es resultado de miles de años, de millones de años de cacería, y mira, el hombre llega a desarrollar esto. Pastoreo y la horticultura es producir tu comida, ¿sí o no? Por eso que he puesto aquí, mira, el Mesolítico tiene ya no una economía netamente depredadora, sino una economía mixta, donde el hombre combina continuar con la depredación, pero ya está dando inicios a la producción. Una producción rústica, pero ya son los inicios, ¿no? Un ejemplo de esta vida ya productiva, ¿no?
inicios de producción es Natuf, que es una aldea que al poseer horticultura y al empezar a desarrollar pastoreo, ya no necesita deambular constantemente para conseguir comida. Su vida deja de ser completamente nómade para dar los primeros pasos hacia la sedentarización. Entonces, por eso hemos puesto aquí que estos grupos son semi-sedentarios. Lo de clanes viene porque al haber ya más comida, no solamente de su cacería, no solamente de su recolección, sino también de su horticultura y su pastoreo, ¿hay más comida o menos comida? Pues más comida. Y al haber más comida, ¿crece o disminuye el grupo humano? Crece. Ya no son bandas pequeñas, son clanes más grandes. Incluso ya van desarrollando vínculos de pertenencia, ¿no? En base a la sangre, ¿no? Muchos de ellos son familias, sobrinos, primos, hermanos, que se van formando un clan mucho más numeroso, ¿no? Y la vida de permanecer en algunos lugares por un tiempo lo va empujando a construir las primeras aldeas que ya están apareciendo aquí. Un ejemplo es esta aldea mesolítica, Natuf, en Palestina, a orillas del río Jordán, ¿no? En Medio Oriente, ¿no? Otros aspectos que se desarrollan en el Mesolítico, por ejemplo, la industria de pequeñas armas de piedra. Bueno, eso está relacionado a la extinción de los grandes animales y el predominio ya ahora de pequeños mamíferos, ¿no? Que hay que empezar a cazarlas con una industria de piedras más pequeñas, ¿no? Las prácticas del totemismo también son de esta época. Como parte de buscar elementos que unan al grupo, se desarrolla este culto al ancestro, ¿no? Que es lo que nos une, ¿no? Une a los clanes. Y también se da una consolidación del matriarcado, ¿no? El matriarcado como esa etapa en la que la mujer tuvo un prestigio, una consideración muy importante por parte de los varones, ¿no? Matriarcado que ese culto a la mujer que ya podíamos ver desde el Paleolítico superior termina consolidándose durante el Mesolítico. El desarrollo de la horticultura va a dar origen a la agricultura propiamente dicha y el desarrollo del pastoreo va a dar como resultado a la ganadería, ¿no? Y este descubrimiento de la agricultura, este desarrollo de la agricultura y la ganadería va a dar paso a lo que un investigador llamado Gordon Shire ha bautizado como la primera revolución en la historia, la llamada revolución neolítica o revolución agrícola, que trae una serie de consecuencias, ¿no? Una concatenación de hechos que van a acelerar la transformación de los pueblos humanos, ¿no? De las sociedades de ese entonces, y que este investigador ha llamado revolución, la primera revolución, ¿no? Y obviamente se coincide con este investigador, ¿no? Le atina con su término de revolución neolítica, ¿no? En realidad, comparado a ese lento proceso de avance, esto es un avance mucho más acelerado, ¿no? La revolución neolítica o revolución agrícola primero genera que tengamos más comida o menos comida. Ahora el hombre produce sus alimentos con herramientas y con mayor conocimiento de la tierra. El hombre va a producir extensos campos de cultivo. Y esto va a generar un excedente de comida, el llamado excedente productivo. Ya no es la época de subsistencia y de escasez del Paleolítico, ahora sobra la comida. Ya que el hombre tiene comida de sobra y sabe que al día siguiente va a comer, no le va a faltar la comida, ya no tiene por qué seguir deambulando por ahí. El tipo de economía productora empuja a que los hombres se vuelvan sedentarios, ¿no?
El sedentarismo es otra consecuencia de la revolución neolítica. Relacionado al sedentarismo está el desarrollo de las aldeas. Ya hemos dicho que las aldeas empiezan a aparecer desde el Mesolítico, pero aquí las aldeas se van transformando poco a poco. De aldeas irán creciendo e irán desarrollando su funcionalidad, sus diversas funciones de la aldea, y se transformarán en grandes ciudades. A todo ese proceso de transformación de aldeas a ciudades se le conoce como la revolución urbana, ¿no? Las primeras casas de esas aldeas están construidas sobre palos, a los llamados palafitos. ¿Por qué sobre palos? Porque generalmente esas primeras aldeas se establecían a orillas de ríos y a orillas de lagos. ¿Por qué crees tú que las primeras aldeas se establecían cerca de ríos y lagos? No te olvides que ellos son pueblos agrícolas y obviamente a orilla del río y del lago es porque quieren aprovechar la humedad del suelo, ¿no? El sedentarismo y el sobrante de comida van a dar como consecuencia la especialización dentro del grupo. El grupo humano crece, ya no es una banda, ya no es un clan del Mesolítico, son agrupaciones humanas mucho más numerosas. Aparecen las tribus sedentarias, ¿no? Y dentro de estas tribus hay la capacidad suficiente de comida para distribuir funciones. No todos se van a dedicar a lo mismo. Ya hay capacidad para alimentar a gente que se especializa en tareas que no necesariamente es para la producción de comida. Y es así como aparecen los especialistas. Especialistas en cerámica, especialistas en metales, especialistas en el campo agrícola, especialistas en criar animales, lo que también se conoce como la división social del trabajo. No confundas división social del trabajo con división natural del trabajo, que se dio desde los primeros tiempos del Paleolítico. Quiere decir que la sociedad tiene capacidad de alimentar a gente que se especialice en otras tareas, que no necesariamente sean de producción de comida. Y finalmente, como parte de ese desarrollo de la división del trabajo, va a surgir aquellos que se especialicen en dirigir las ceremonias a los dioses. Y generalmente los dioses de los pueblos del Neolítico, ¿quiénes crees que son? El sol, la lluvia, la tierra. ¿Por qué los primeros dioses de estas tribus neolíticas crees que están relacionadas al sol, la lluvia y la tierra? Obvio, esos dioses nos permiten comer. Y es así que los pueblos van creando sus dioses y va habiendo gente que se va especializando en esa tarea. Y así va surgiendo las primeras diferencias sociales que va a dar nacimiento a las clases sociales. Las primeras diferencias sociales hay que entenderlo como un proceso lento, ¿no? En que esos primeros líderes son miembros de la tribu que cumplen tarea dirigencial, no tarea de explotación, no tarea de privilegiados totalmente que viven del abuso y la explotación del otro, no, sino que son hombres que por sus cualidades carismáticas de resolver problemas, y su capacidad de organizar, su capacidad de consejero, ¿no?, de dar consejos para el bien del grupo, lo hacen que lo escojan para él ser el que dirige el ritual a esos dioses que se van creando. Y así van haciendo pues las jefaturas, ¿no? Dentro de esas tribus neolíticas va a empezar a diferenciarse esos líderes que poco a poco van a ir asumiendo un rol político y un rol social diferenciado del resto de la comunidad productora, ¿no? Estos
jefes, estas sociedades de jefaturas que va dando origen, pues que va dando origen el desarrollo pues de la revolución neolítica, va a generar el surgimiento de la propiedad privada, ¿no? Y es que estos jefes, para conservar sus privilegios, van a irrogar que los medios que sirven para producir, o sea, los campos, las aguas, los animales, le pertenecen a los dioses. Y ellos, como representantes de los dioses, se irrogan la propiedad de estos medios. Y así va surgiendo la idea de la propiedad privada, para custodiar los intereses de ese grupo que se va diferenciando. A medida que ya vamos entrando en este proceso, hay que tener claro que la comunidad primitiva, la comunidad colectivista que no conocía diferencias sociales, se está yendo a la misma ruina. Y está por eso que algunos investigadores hablan del fin de la edad de piedra y el comienzo de la edad de los metales. La edad de los metales coincide con lo que yo estoy hablando aquí, con ese momento en que se va dando una mayor diferencia dentro de la comunidad neolítica, ¿no? Entre los jefes y el colectivo productivo. La propiedad privada de esas jefaturas, de esos jefes, finalmente se va a transformar en la creación del Estado. Pero ya cuando aparezca el Estado, estamos totalmente ya ante el fin de la comunidad primitiva y el origen ya de las primeras civilizaciones, donde se ve ya estados netamente estructurados. El Estado no es más que el conjunto de mecanismos que van a crear, que van a organizar estos privilegiados, justamente para mantener y conservar su poder, mantener y conservar su posición. Pero ya aquí estamos ante el fin, como digo, de la comunidad primitiva y el paso ya a una nueva etapa en la historia, la etapa de las primeras civilizaciones. Pero antes de culminar, tenemos que ver dónde se dio todo este proceso que he explicado por primera vez, y así nos referiremos a los centros originales. Pues el lugar más antiguo donde se está dando por primera vez este proceso es el creciente fértil o media luna fértil, que no es más que alusión a ese territorio entre Egipto, Palestina y Mesopotamia, que si ubicamos, dibujamos más o menos donde se están dando las tribus neolíticas, hace alusión a una media luna fértil. Tal como vamos a mostrar aquí en el mapa, mira el mapa, ¿ya? Ahí está, Egipto, la parte norte de Egipto, Palestina y Mesopotamia, ¿no? Y hace una media luna, ¿no? Una media luna, ¿no? Indica una media luna. ¿Ya? Mira acá. Pues ahí se encuentran las evidencias más antiguas de inicios ya de desarrollo de agricultura de semillas que han sido transformadas de silvestres a semillas domesticadas. Las semillas domesticadas de trigo y de cebada que han pasado de ese periodo de silvestres a productivas se encuentra allí en la media luna fértil. En China es otro centro originario donde se va cultivando ya el mijo, una especie de arroz, y se va domesticando el cerdo. En la India el algodón, en México, Mesoamérica el maíz, y en los Andes peruanos la calabaza, ¿no? Una de las semillas también más antiguas que empieza a cultivar el ser humano. ¿Ya? Entonces ahora sí, muchachos, espero que me hayan entendido, ¿no? El resultado de esto va a ser el origen de las primeras civilizaciones. Nos vemos la próxima clase. Bye. Bien, ahora vamos a desarrollar 7 preguntitas que te he preparado sobre este tema de la comunidad primitiva en el mundo. Vamos con la 1. Nos dice: en el Paleolítico los hombres se desplazaban periódicamente de un lugar a otro. Este modo de vida por el cual una persona o un grupo de personas no tiene una residencia fija y se desplaza continuamente se denomina
¿Cómo se denomina? Aprendimos cuando los hombres en la etapa más antigua no tenían un lugar fijo y se desplazaban continuamente. ¿Cómo se le llama eso? ¿Feudalismo? No, pues el feudalismo es un tipo de relación socioeconómica según la visión materialista, ¿no? Marca toda una época social, un periodo histórico. B, nomadismo. ¿Será nomadismo o será la de sedentarismo? Muy bien, la respuesta sería nomadismo. Punto, ahí nomás, ¿no? Descartamos la C que dice prognatismo, porque recuerda que el prognatismo hace alusión a la forma del rostro tirado hacia adelante en forma de los simios actuales que antiguamente los hombres tenían, ¿no? Bueno, otras especies humanas, otras especies humanas anteriores a la especie sapiens. Vamos con la pregunta número 2. En el proceso de hominización, es decir, el paso de los primates antropoides al surgimiento del hombre moderno, en su configuración física actual, involucró diferentes cambios, dice, entre los cuales se puede afirmar que nos está preguntando qué cambio significó ese proceso de evolución o de hominización, nos dice la pregunta, ¿no? El proceso de cambio, ¿no? De transformación del hombre. Bien, ¿qué cambio significó? 1, dice, el Homo sapiens utilizó el fuego, pero no lo dominó. El fuego se conoce desde el Homo erectus, que ya lo usaba. Del Neandertal ya lo domina, lo produce. Y el sapiens pues mucho más. Por lo tanto, ese enunciado es falso. El hombre Neandertal dio origen al Homo sapiens. Ese enunciado también sería falso, porque el Homo sapiens no proviene del Neandertal. Sapiens y Neandertal más bien provienen de un ancestro común que es lo más aceptado es que habría venido de un erectus, de evoluciones de erectus. Entonces, Sapiens y Neandertal tienen un ancestro común, pero son dos especies distintas, ¿no? Neandertal se va a extinguir, no va a dar paso a otra especie. Y Sapiens somos nosotros, ¿no? Los hombres modernos. Por lo tanto, ese enunciado también sería falso. Neandertal no dio origen al Homo sapiens. 3. El Homo erectus fue el primero en crear representaciones artísticas. Vimos durante el desarrollo de la clase que los primeros en mostrar representaciones artísticas, sea pinturas rupestres o sea Venus esculpidas en piedra, las famosas Venus paleolíticas, no fueron ni erectus, ni habilis, ni neandertales, son los sapiens, ¿no? Por lo tanto, ahí descartamos también o le ponemos que ese enunciado es falso, ¿no? Nos están preguntando cuál sí se puede afirmar, ¿no? El lenguaje articulado fue utilizado en primer lugar por el hombre neandertal. Eso es correcto, literal, ¿no? Ya Neandertal muestra un lenguaje articulado. Los hombres anteriores, el erectus, por ejemplo, no poseía un lenguaje. A lo mucho habrá emitido enunciados onomatopéyicos, pero no lenguaje articulado. Entonces, si nos preguntan cuáles se puede afirmar correctamente, sería solo 4, ¿no? Solo la 4, ¿no? Y nuestra clave sería la C, solo 4. Ahí está. Vamos a la pregunta número 3. El paso del hombre de la supervivencia a la producción significó un gran salto que abrió el curso de la creación de la civilización. Señale en cuál de los siguientes periodos tuvo lugar este proceso. ¿En qué periodo tuvo este proceso? Dice, este paso de la supervivencia, en otras palabras, de la subsistencia, ¿ya?, a la producción. ¿Cómo se llamó ese periodo donde empezamos a producir y que va a ser el comienzo justamente del desarrollo ya de la entrada al proceso civilizatorio? Ese periodo se llama A, Paleolítico Superior. No, pues no, Paleolítico Superior siguen siendo depredadores, no producen, ¿no? Mesolítico,
Mesolítico, sí, Mesolítico empieza la producción, pero todavía tendrá que pasar por otro periodo más en la que ya se consolide la producción netamente en agricultura, ganadería, y eso va a ser el primer paso hacia el camino a la civilización. Entonces no es Mesolítico, sino es Neolítico. Nuestra clave estaría en la C, ahí está, Neolítico. Descartamos la edad de bronce porque la edad de bronce ya es entrado el proceso civilizatorio, más que todo, ¿no? Ya los hombres manejan metales, ya manejan cerámica. Bien, vamos a la pregunta número 4. Las pinturas rupestres son representaciones artísticas, dice, que hicieron los hombres del Paleolítico, trabajadas en cuevas y abrigos rocosos. La mayoría de ellas muestra escenas de caza de animales. Los investigadores consideran que estas fueron parte de prácticas mágico-religiosas de tipo propiciatorio. Ello quiere decir que los hombres del Paleolítico las pintaron para... Aprendimos durante el desarrollo de la clase, ¿no?, los que estuvieron atentos, que las pinturas rupestres no tenían el objetivo de educar a los cazadores, ni tenían objetivo de dejar documentos históricos para las generaciones posteriores, ni tampoco querían mostrar que ellos estaban allí, ellos habían pasado por esa cueva y estaban haciendo su graffiti, ni tampoco es una cuestión de decorar la cueva, ¿no? Porque estos pueblos son nómadas, ¿no? Son nómadas y estarán en la cueva un momento y luego seguirán su rumbo, ¿no? Entonces nos están preguntando el objetivo para qué pintaban la cueva, ¿no? Dice que ello quiere decir que los hombres paleolíticos las pintaron para qué. Obtener la protección de los dioses animales del grupo familiar, obtener la protección. En todo caso no hay evidencia para llegar a esa conclusión de que están adorando a algún animal para obtener su protección. Pedir a las fuerzas sobrenaturales una casa abundante. Son pinturas para rituales propiciatorios. Quieren propiciar que les vaya bien en la cacería, y el ritual va a invocar, es muy probable, está invocando a las fuerzas sobrenaturales. Para eso lo pintaron, por lo tanto nos quedamos con la alternativa B. Esa sería nuestra clave, ¿no? La C, descartemos la C. Enseñar a los miembros de la banda las técnicas de caza, justamente lo que decíamos, ¿no? Que no lo hacían con ningún fin pedagógico o de técnicas para enseñar técnicas de cacería. La D, documentar las actividades más importantes, justamente lo que explicábamos. No son documentos que lo dejaban históricamente, con conciencia histórica, no. Nuestra clave es la B de beso. 5. Vamos a la 5. La prehistoria se divide en dos grandes épocas, dice. La edad de piedra y la edad de los metales. La primera se subdivide en paleolítico, mesolítico, neolítico. Una de las características fundamentales del mesolítico es, puntualmente nos está preguntando, característica del mesolítico. ¿Producción de alimentos en el mesolítico? ¿Ya hay producción de alimentos en el mesolítico? ¿Sí o no? Correcto, sí hay producción de mesolítico. Rústica, rudimentaria, pero hay. La famosa horticultura, de manera todavía rudimentaria, con la mano o intuyendo que hay un vínculo con la tierra húmeda, aventaban las semillas, ¿no? Aventaban las semillas. Bueno, práctica funeraria la descartamos porque eso hay desde el Paleolítico Medio, ¿no? En Neandertal, ¿no? Y entierra a su muerto. Surgimiento de comercio, todavía eso va a venir después de la revolución neolítica, ¿no? Cuando ya el hombre tenga un excedente de producción. Vida sedentaria
En el Mesolítico no hay completamente. Recuerda que en el Mesolítico es una vida semisedentaria, no sedentaria completamente. Por lo tanto, también descartamos la D y nuestra respuesta sería la A, la producción de alimentos, ¿no? Ya, porque horticultura, por más que sea rústica, ya es producir alimentos. Muy bien, vamos a la pregunta número 6. Durante el denominado periodo paleolítico, las diferentes especies humanas se agruparon en bandas y mantuvieron un estilo de vida nómada. En el aspecto económico se caracterizaron por, nos están preguntando el aspecto económico del paleolítico. Y ya mi muchacho sabe que en el paleolítico la economía es una economía depredadora. El hombre depredaba la naturaleza, no va a producir. La producción todavía llegará en el neolítico. Por lo tanto, nos están preguntando en el aspecto económico qué característica tiene el paleolítico. A. Fabricación de herramientas de metal para el dominio de la naturaleza. Metal no, pues en el paleolítico hasta el neolítico se trabajará piedra, por eso se llama edad de piedra. Y ya después de la revolución neolítica vendrá la edad de los metales, ¿no? B. La obtención de recursos sin producción y directamente de la naturaleza. Paleolítico, no tenían producción y obtenían recursos directamente de la naturaleza. Pues esa sería nuestra clave, ¿no? Depredan, obtienen recursos directamente de la naturaleza. La C, ¿por qué la descartamos? A ver, dice el aprendizaje de los ciclos de vida de plantas y animales para la subsistencia. Bueno, este aprendizaje de los ciclos de vida ya se va dando en el Mesolítico, ¿no? Con la nueva situación que le va mostrando el ambiente, el clima que está cambiando, está empujando al hombre a priorizar otras actividades y a intensificar otras actividades como la recolección, por ejemplo, ¿no? Y eso va a generar que sea más observador y eso le va a llevar al descubrimiento de la horticultura, ¿no? Por lo tanto, esto más que todo es del Mesolítico y no del Paleolítico que nos están preguntando. Descartamos la D porque dice la producción masiva de alimentos y desarrollo de ganadería. Esto es neolítico netamente, no es paleolítico, por lo tanto también la descartamos. La respuesta con la que nos quedamos sería la B. Bien, ahora vamos a responder la pregunta 7 y la última de este tema sobre la edad de piedra. Hace 12.000 años, nos dice, se inició un periodo de cambios en la vida social y económica de los grupos humanos conocido como Mesolítico. Mira, el Mesolítico, hace 12.000 años. ¿Ya? Recuerda que 12.000 años lo está contando pues desde el presente, ¿no? Nosotros hemos puesto durante la explicación de la clase en la pizarra 10.000 años antes de Cristo. Le sumas desde el presente 2.000 años y hace los 12.000 años que está enunciando aquí, ¿no? Dice, en el Mesolítico, en el cual se diversifican las actividades económicas y el aprovechamiento de nuevos recursos, lo que impacta en los grupos humanos mediante cómo impactó en los grupos humanos esta nueva realidad que le tocó vivir durante el Mesolítico. Los cambios climáticos, la extinción de los grandes animales, el predominio de animales pequeños. Todo eso empujó a que el hombre tenga que adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo impactó? Adaptación, bueno, por ahí ya más o menos tenemos que buscar la respuesta, ¿no? Dice A. Formación de aldeas y el aumento demográfico. ¿Se formaron aldeas en el Mesolítico? Sí, aquí nacieron las primeras aldeas. No aldeas completamente sedentarias, pero sí semisedentarias. Como Natuf en Palestina, lo mencionamos en clase, ¿no? Una de las primeras aldeas mesolíticas, una de las primeras aldeas semisedentarias, ¿no? Y dice, y aumento demográfico, en la medida que el hombre va variando su alimentación, ya no solamente con la depredación, sino que está agregándole los inicios de la producción con la horticultura y el pastoreo,
eso permite condiciones para que aumente su grupo social. Recuerda que en el Mesolítico ya no son bandas de 20, 25 personas como el Paleolítico. Ya en el Mesolítico aparecen los clanes, ¿no? Entonces hay un aumento demográfico. Los clanes son más numerosos que las bandas. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta, la A. ¿Cómo descartamos las demás? A ver, vamos a ver. Construcción de palafitos y arte megalítico, eso ocurre ya en el Neolítico, ya con tribus sedentarias. Aparición de ideas mágico-religiosas, bueno, eso viene desde el Paleolítico, ¿no? Con los neandertales. Edificación de las primeras ciudades, eso es propio de la revolución neolítica, que trae como consecuencia también la revolución urbana, ¿no? Las primeras ciudades es resultado de la revolución urbana, o es parte de ese proceso llamado revolución urbana. Entonces nuestra respuesta es la A, no nos equivocamos, es la A, ¿no? Bien, muchachos, con esto terminamos el tema de hoy día. Nos vemos, hasta la próxima.